Reis facer aí a ofrenda real. Non puido ser, eu o ano pasado creo que quedou bastante lucida tamén no propio San Martín Pinario, porque efectivamente, como di Xosé Manuel, é un dos grandes edificios de Compostela, é dicir, ten 22.000 metros cuadrados, como di, en total, todo o complexo do San Martín Pinario, e a catedral 25.000. En moitos casos incluso rivalizaban un co outro, se tiña máis potencia e a catedral lle prohibía facer máis cousas para que non fora máis que eles. Pero xa vemos que están en Santiago as súas majestades. Estamos vendo esa imaxe de don Felipe e dona Leticia facendo parada en Santiago neste Día de Galicia como parte tamén pois desa xira que están facendo por toda a xeografía española despois de que se levantara o estado de alarma por esa pandemia do coronavirus. Neste momento a revista dalle a testemunha a Xosé Manuel Maseda e Fernando Madriñán, con eles quedan vostedes, despois cando remate este acto religioso, esta ofrenda ao apóstolo, nos retomaremos esta revista de 25 de xullo. Pois moitas gracias, Almudena, e o placer é noso estar aquí contigo, dito sea de paso. Ben, pois, esta é unha das alfombras florais que estiveron a facer os principais, como se chaman, alfombristas que hai en Galicia, que son moitos e moi variados e de moitas localidades, e puxeron aquí nesta entrada principal de San Martiño Pinario para honrar as súas majestades que tiveron a deferencia de vir a presentar personalmente esta ofrenda ao apóstolo Santiago, porque o habitual, Fernando, é que os reis se personen exclusivamente cando é Ano Santo. Sí, bueno, en realidade o único rei, o primeiro rei de España que fixo a ofrenda ao apóstolo foi Alfonso XIII e repetiu despois no ano 1909, 1904 e 1909, e despois o pai de Felipe, Juan Carlos, que foi o que o fixo tamén no 1976, logo repetiu en varias ocasións, e mesmo Felipe VI fixo en algunha ocasión, algunhas como príncipe e xa outra vez como rei de España. A tradición, digamos, desde que se puso en 1643, como tú decías, pois é facer esta ofrenda todos os anos, non? Desde 1726, outro rei, que tamén se chamaba Felipe, foi Felipe IV, o que puxo, digamos, a ofrenda ao apóstolo os 25 de xullo. 1726, Felipe V foi o que renovou, digamos, esa decisión e o que fixo unha ofrenda especial para os anos que fora Ano Santo, unha ofrenda real, especificamente, non unha ofrenda do país, non? E en este caso, pois agora Felipe VI, que está facendo a ofrenda, ou ten previsto facer hoxe a ofrenda, é dicir que Felipe IV, V e VI, pois son protagonistas, digamos, desta historia de Compostela e da ofrenda, non? O normal é que esta recepción, digamos, de algún xeito do oferente, se faga, como decías tú antes, na Praza do Obradoiro, e que ali o vayan a buscar, pois digamos, o que é tamén a procesión eclesiástica, os membros do Cabildo e o arcebispo que o recollen ali para logo subir pola porta do Obradoiro ata o interior da catedral. Por mor das obras, efectivamente, non se pode facer e, polo tanto, estamos en unha celebración especial na que as súas majestades acuden a San Martiño Pinario, como decíamos, un lugar distinto do habitual. Permíteme decir que as alfombras que estábamos a ver agora están feitas por alfombristas de toda Galicia, de Ponteareas, Bueu, Rianxo, Moaña, Redondela, Cangas, Gondomar, Burela, Miño, Ames, Cela, Cerponzóns e Mazaricos. Fixeron un total de 3 alfombras de distinta temática no entorno de San Martiño Pinario, vemos os reis fixándose nunha delas, están feitas con flores, cunchas de berberecho tintadas e outros materiais. Por primeira vez empregáronse cunchas de zamburiña de Santa Uxía de Ribeira tintadas con vinagre da Ribeira Sacra. Bueno, todos somos especialistas, claro, grandes especialistas. Por suposto, os millores de Galicia, e ademais con moita tradición en Galicia tamén, os temas das alfombras. Eu lembro, cando unha das veces que estuvo aquí o Papa San Xoán Paulo II, fixeronlle unha alfombra na entrada precisamente de San Martiño Pinario, parouse diante, isto tuve a fortuna de velo cos meus propios ollos, e veu unha tan bonita que botou as maus ao ceo e non a pisou. Foi polo lado para evitar desfacela, cando realmente a intención dos que a puxeron era que a pisara, pero gustoulle tanto que optou por dar un pequeno rodeo para entrar. Sí,
Outra das cousas curiosas deste escenario, digamos, estas escaleiras de baixada á catedral, á iglesia de San Martiño Pinario. Para entrar hai que baixar por unhas escaleiras, non? Isto é unha cousa bastante diferente do que é habitual en prácticamente todos os templos e grandes igrexas, non? Efectivamente, que o normal é subir, ascender a... E esta entrada se fixo despois de que estuvera feita a propia igrexa, é dicir, primeiro entrábase á altura da parte superior das escaleiras e agora, desde hai 2 séculos, pois se construíron esa entrada, non? E aí temos agora, iso sí, o saúdo das súas majestades, os oferentes, pois co arcebispo de Compostela, non? Arcebispo que, por certo, arcebispado que, por certo, cumpre 900 anos este ano, porque foi en 1120 cando o Papa Calixto II concedeu á diócese de Compostela ser arzobispo en vez de bispo, que era ata o momento, en lugar da diócese de Mérida, e que logo sería ratificada en 1124 para ser xa definitivamente un arcebispado de Compostela. Xermídez foi o primeiro arcebispo de Compostela e agora, pois, está o señor Xulián Barrio, pois, como titular da arquidiócese. Fíxense vostedes como os reis están admirando o interior de San Martiño Pinario, porque realmente é espectacular. Se non o visitaron, animámolos a vir a Santiago e, ademais da catedral, por suposto, ver esta fermosísima igrexa. Agora vais a iniciar a procesión pola nave lateral dereita cara á porta principal da iglesia e van a... Aí está, iniciase co himno nacional. Colócanse diante do que se chama a imaxe da Virxe. En esta igrexa hai que fixarse fundamentalmente, bueno, aparte da propia estrutura da igrexa, algunhas cousas que, por exemplo, casi todos os retablos e os deseños son de Casas Novoa, o mesmo autor da fachada do Obradoiro, non? A capela musical da Catedral de Santiago, dirixida por Mido Moreira, empeza o que é esta ceremonia coa interpretación de Dum Pater Familias do Códice Calistino. Esa é a imaxe do coñecido como Santiago Coquatrix, a imaxe do apóstolo Santiago, nunha pequena escultura que foi regalada por un francés, Geoffrey Coquatrix, no século XIV, un parisino daqueles talleres daquela cidade veu ata Compostela, e que é a que se pasea habitualmente nesta celebración do 25 de xullo. É un relicario, claro, por suposto. Un relicario que leva, ao parecer, un dente do apóstolo Santiago no interior dunha lámpara que porta na man dereita.
E segundo consta no inventario catedralicio do ano 1527, é unha imaxe do señor Santiago de prata, todo dourado, que ten na man dereita un beril no que está posto e engastado un dente del, e noutra man un bordón. E na cabeza do bordón unha táboa de letras esmaltadas, e debaixo do pé do beril están engastadas 6 pedras de diversas cores. Na cabeza un sombreiro de prata, todo dourado, e o seu pé de prata esmaltado. Así consta na descripción deste fermoso relicario que está, como decimos, no Museo da Catedral habitualmente. Como decías antes, esta ofrenda pois, se celebra dende 1643. Segundo os expertos, din que se produciu esa declaración, esa ofrenda ao apóstolo Santiago en 1643 polo rei Felipe IV, porque desde 1617 a 1628 houve, digamos, un certo movimento dos carmelitas que querían que Santa Teresa fora proclamada patrona de España no sitio do apóstolo, cando menos como copatrona de España. Houve unha forte polémica, en algúns casos o propio Papa estaba disposto a cambiálo, a mudalo, a nombrala copatrona, logo volveu a apoiar a Santiago, en fin. E o rei, para demostrar o seu apoio a Santiago, pois decidiu facer esta ofrenda anual. Dende aquela veuse celebrando prácticamente sempre, ainda que houve épocas nas que se interrompeu. Por exemplo, no ano 1873, pois suspendeuse durante 10 anos, ata 1843, recuperouse logo, de 1868 a 1873 tamén se suspendeu durante o sexenio democrático, aínda que se suspendeu como tal ofrenda nacional, pero mantúvose a través de os compostelás e a Liga de Amigos, que conseguía, fixo unha colecta para manter aínda así a ofrenda ao apóstolo, e se facía igual, pero facía o alcalde de Santiago, non? Digamos que porque a ofrenda realmente era unha ofrenda con un custe real. Efectivamente, era unha ofrenda económica. Efectivamente, era unha ofrenda de verdad que se facía. Para agradecerlle a diócese de Compostela os favores recibidos. Oxe, é simbólico, pero en aquel momento, pois, inicialmente se fixera como unha ofrenda económica, non? Ben, todo parece indicar que estamos a piques de escoitar esta misa solemne, lembren, no Igrexa de San Martiño Pinario. Habitualmente celebrase a maior solemnidade que se celebra na catedral, pero por mor das obras na Basílica Compostelana imos escoitar xa ao arcebispo de Santiago. Y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, celebramos hoy la solemnidad de Santiago el Mayor, patrono de España. Hombre de espíritu fuerte, aprendió de Jesús a dejarse guiar por el Espíritu del Señor, un espíritu de humildad y mansedumbre, un espíritu de sabiduría y de amor. Ese espíritu que recibió junto con los otros apóstoles el día de Pentecostés, le condujo por los caminos de la vida para anunciarnos con su palabra y testimoniar con su ejemplo la llegada del reino de Dios. Las especiales circunstancias que estamos viviendo este año, aquejados por la pandemia que nos aflige, y las obras que se realizan en la catedral en previsión del Año Santo que está a las puertas, nos han convocado en este antiguo monasterio de San Martín. Aquí vivieron su consagración a Cristo un grupo innumerable de monjes benedictinos. Y en el último siglo se han ido formando generaciones de seminaristas que deseaban y desean dar su paso hacia el sacerdocio para ser pastores del pueblo de Dios. Aquí han acudido, sobre todo en los últimos años, multitud de peregrinos, conocedores de la historia de este monasterio, estrechamente relacionado con la catedral.
Esta mañana, al contemplar el testimonio de la vida del apóstol Santiago y la fecundidad de su palabra, le ofrecemos al Padre el sacrificio salvador de Jesucristo. Al mismo tiempo le pedimos que renueve nuestro ánimo con la fuerza de su Espíritu para que anunciemos el Evangelio con alegría y esperanza. Al final de la Santa Misa, el señor Arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio Barrio, impartirá la bendición apostólica para cuantos participen en esta ceremonia, desde esta iglesia o por la radio, la televisión o por internet o las redes sociales, con tal que se confiesen, comulguen y oren por las intenciones de su santidad el Papa. Queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama también ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda tiempo de verdadera y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el buen obrar, y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca a la vida eterna. Escoitamos de seguido a interpretación do Kyrie eleison da Misa Brevis de Ignacio Prieto. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. Dios Todopoderoso, Santiago, haz que tu iglesia los pueblos de España tiempos por nuestro Señor Jesús, contigo y es Dios por los siglos de los siglos. As lecturas bíblicas que imos proclamar amósannos a actitude correcta dos discípulos de Cristo, antepoñer a vontade de Deus aos criterios mundáns, mesmo se iso nos reporta persecucións. Servir aos irmáns por amor, dando dese xeito testemuño da verdade. E ver o mundo desde a perspectiva da esperanza, sabedores de que o Señor, que lle dá aos humildes a súa forza, quere ofrecernos xa agora unha vida chea de paz e de gozo no Espírito Santo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios.
Era el O Deus lo entre os povos, con música do que fora tamén director da Capela da Catedral, Nemesio García Carril. Irmáns ben queridos, levamos ese tesouro en vasos de barro para que tal prodixio de forza apareza como causa de Deus e non nosa. Aflíxennos por todas partes, mais non nos abaten. Andamos en apuros, mais non desesperados. Perseguidos, pero non abandonados. Derrúmbanos, pero non nos rematan. Por todas partes, levamos no noso corpo a morte de Xesús, para que a vida de Xesús se manifeste tamén no noso corpo. Pois que estamos con vida, entréganos de cote a morte por causa de Xesús, para que tamén a vida de Xesús se manifeste na nosa carne mortal. E así, a morte actúa en nós e a vida en vós. Mantendo, sen embargo, o mesmo espírito de fe segundo o que está escrito, creo e por iso falo, tamén nos cremos e por iso falamos, sabedores de que aquel que resucitou a Xesús ha nos resucitar tamén a nós con Xesús e ha nos colocar con vós conda él. Todo isto acontece por causa vosa, de modo que ao estenderse a gracia se multiplique o número dos agradecidos para a gloria de Deus. Palabra do Señor. Esa segunda lectura que fixo María José do Pico, que fora unha das cabezas pensantes e organizadores de anteriores xacobeos e da Sociedade de Xestión do Xacobeo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas?
Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Tras la programación do Evangelio, precisamente cuando comece, digamos, a parte central nesta ofrenda nacional ao apóstolo Santiago, por parte do oferente en nome do rei, que neste caso pois, é o propio rei o que vai facer a ofrenda ao apóstolo Santiago. A continuación va a hacer la tradicional invocación al apóstol Santiago, Su Majestad el Rey. En ella nos sentimos implicados todos aquellos que valoramos positivamente el servicio de nuestros reyes al pueblo español, a la vez que testimoniamos el agradecimiento al Hijo del Cebedeo por habernos ofrecido con su predicación el gozo de nuestra fe y de nuestra esperanza y la unión en el verdadero amor. Con la mirada puesta en la celebración del próximo Año Santo en 2021, cumplimos hoy con una tradición que trae consigo muchos recuerdos de nuestra historia. Con ella viajan a través del tiempo inquietudes y esperanzas que los reyes o sus delegados pusieron a los pies del apóstol Santiago. La ofrenda condensa en unas palabras sentimientos profundos que el oferente tiene la obligación de interpretar, expresar y transmitir. Aunque no sea una tarea fácil, pueblos de épocas muy diferentes siempre han considerado necesario que las preocupaciones y expectativas fueran afluentes, que confluyeran en esta ofrenda anual que resuena en el corazón de Galicia, que es, a su vez, corazón de España y de Europa. El arraigo de tradiciones como esta se debe a que han sido forjadas por los pueblos. Son necesarias porque suponen un anclaje en el discurrir del tiempo, ofrecen perspectiva a nuestros problemas, elevan el espíritu y fortalecen la unidad. La ofrenda nos recuerda, en efecto, que todos somos peregrinos recorriendo un camino,
con etapas, alegrías, contrariedades y finalmente metas. La historia ni empieza ni acaba en nuestro tiempo. Las dificultades que afrontamos tienen formulaciones propias y, sin embargo, no son inéditas. Antes que nosotros, los hombres y mujeres que nos precedieron sufrieron desazón y en ocasiones perdieron la fe en el logro de sus objetivos. La prueba inequívoca de que no se rindieron ante las adversidades la tenemos en el país que nos han legado, compuesto por una sociedad con voluntad, con capacidad y con carácter para dar respuesta a los desafíos. Cierto es que los desafíos de esta hora son enormes y no solo afectan a la salud o a la economía, sino también a la confianza de las personas en el futuro, que para muchos puede dejar de ser un hogar acogedor para convertirse en un horizonte incierto. La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 deja miles de víctimas cuyo recuerdo debe acompañarnos siempre, y también situaciones angustiosas por el confinamiento. Junto a ellas, el impagable sacrificio de ciudadanos en todas las esferas de actividad, que combinaron la entrega sin límites con una profesionalidad extraordinaria. Ahora, además de mantenernos diligentes y prudentes ante el virus, debemos afrontar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, que requieren una unidad profunda en torno a nuestros valores compartidos y un compromiso firme con la búsqueda del bien común. El conjunto de los españoles estamos llamados a un esfuerzo común, similar al que se produjo en otras encrucijadas de nuestra historia. Nada mejor que evocar al apóstol Santiago para entender esa necesidad, dado que su memoria logró que una tierra considerada el fin del mundo se convirtiera en el principio de la unidad de España y de Europa. La gesta jacobea nos enseña que son las ideas de fraternidad y unidad las que mejor germinan en el espíritu de los pueblos, moviéndolos hacia grandes logros. Hoy ese logro consiste en ser capaces de aminorar el impacto de la crisis sin merma de la solidaridad entre personas y territorios que los españoles consagramos en nuestra Constitución. La última prueba de esa solidaridad se dio precisamente en los tramos más agudos de la pandemia, cuando España actuó al unísono y españoles geográficamente distantes se sintieron unidos en una causa común, en una lucha compartida. Sentimos entonces que nuestra fuerza residía en la cercanía, la colaboración y la capacidad de situarnos en el lugar de los demás para comprendernos mejor. Y es fundamental ahora que ese espíritu se mantenga y amplíe, gracias a la búsqueda incesante de la concordia y el entendimiento para afirmar el sentido más profundo de comunidad. No estaremos solos en esa misión. El proyecto europeo, que tiene una de sus más antiguas cunas en el Camino de Santiago, cubre hoy una etapa trascendental en la que no cabe la fragmentación. La Unión Europea es sin duda la construcción política, social y económica más importante de la historia, no solo por sus logros materiales, sino sobre todo por la preservación de los valores democráticos consustanciales con la dignidad humana. Y el principal reto europeo en estos tiempos de incertidumbre consiste en salvaguardar esos valores y consolidar y avanzar en ese proyecto compartido, al tiempo que se responde con prontitud y eficacia
a la crisis derivada por la pandemia. Algo que solo es posible con medidas solidarias que nos permitan seguir caminando juntos con mayor seguridad y mayor solidez. Cada un de nós ten un papel que xogar nese desafío. E hoxe nesta terra, nesta comunidade autónoma que sempre nos recibe con hospitalidade, quero recoñecer o compromiso de Galicia co autogoberno e coa nosa España tan diversa e plural, así como o pleno desenvolvemento da democracia, pese ás dificultades dos últimos meses. Señor Santiago, ao redor deste sepulcro prodúcese unha milagre consistente en ir engandindo persoas e vontades. Os primeiros discípulos transfórmanse nunha cofraría maior, que máis tarde erixe unha catedral, cuxas agullas apuntan ao ceo e cuxas naves acollen a un sinfín de peregrinos. O culto compostelán convoca a Galicia enteira, espállase por España e supera despois fronteiras para chamar a hombres e mulleres de toda orixe e condición. As campás desta catedral resoan en todo o mundo facendo un chamamento que é atendido por persoas que albiscan en Compostela unha promesa de fraternidade. Santiago é apóstolo da unidade, que estreita nunha aperta a todo o que sinte a chamada de valores inherentes ao ser humano. Por iso, esta tradición, establecida polo meu antepasado, el rei Felipe IV, en 1643, non perdeu vixencia 4 séculos despois. Hacemos esta ofrenda en representación de un pueblo que ha realizado grandes gestas, grandes aportaciones al mundo y que al mismo tiempo ha sabido superar las adversidades que el destino le ha deparado. La vocación y el deber de la corona es ser punto de encuentro que permita recorrer unidos y en libertad el camino por el que discurre nuestra historia. Así le pedimos al Santo Patrón de España que siga siempre a nuestro lado, inspirándonos y protegiéndonos. Remata así a invocación ao apóstolo Santiago e agora vai ser respondida pola humilía do arcebispo Monseñor Julián Barrio. Majestades, muchísimas gracias por vuestro testimonio en un día tan significativo como es la solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España. Hoy también los pueblos de España miran al apóstol invocando su patrocinio. Saludo a los hermanos en el episcopado, a los miembros del Cabildo, a las autoridades que nos acompañáis, a los sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos, a los miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, a los miembros de las órdenes militares, a los peregrinos, televidentes y radioyentes, a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Muchas gracias, majestades, por presentar personalmente la ofrenda al apóstol Santiago y estar con nosotros y entre nosotros.
Ha causado mucha incertidumbre la pandemia del COVID-19, que nos está afectando en este tiempo en que sus majestades han compartido las angustias, los sufrimientos y las preocupaciones de nuestro pueblo. Sinceramente, se lo agradecemos. Las epidemias no están hechas a nuestra medida. Por lo tanto, las consideramos como un mal sueño del que esperamos despertar. Siempre nos sorprenden, generando en nuestra convivencia diaria la duda y el miedo, y haciéndonos salir de la burbuja en que parecía que todo lo teníamos controlado para caer en la cuenta de lo esencial de la vida y de la urgencia de ayudarnos mutuamente. Da la impresión de que cuando teníamos todas las respuestas, de la noche a la mañana nos han cambiado las preguntas. Hemos sentido la necesidad de la ternura humana, de acompañar y sentirse acompañado, dirigiendo la mirada al entorno y al cielo, pidiendo la ayuda también del apóstol Santiago, nuestro patrono, para superar esta pandemia y librarnos de otra no menos hiriente en la condición humana, como es una vida sin sentido, sin esperanza y sin amor. En medio de todo, el Señor nos ha recordado que está con nosotros y que tal vez nuestra fe es poca. Decía el Papa Francisco en su memorable homilía a una sociedad recluida: este no es el momento de tu juicio, Señor, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. En esta solemnidad recordamos que al apóstol Santiago el Señor le concedió la gracia de beber su cáliz, de participar en su suerte, siendo el protomártir de los apóstoles. Beber el cáliz del Señor se convierte en fuente de vida y de esperanza, con la certeza de que no tenemos que cargar solos con nuestro sufrimiento, como decía bellamente su Majestad. Abrazar la cruz de Cristo es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y a permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. Las reliquias del apóstol son memoria que nos anima a guiarnos con la luz del Evangelio, de tal modo que se pueda responder a los perennes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas. Es preciso redescubrir la presencia y la bondad de Dios Padre, que liberó a los hombres del miedo y del sometimiento a nuestros principios, a nuestros supuestos principios del mal, que compitieran en poder con la bondad del único poder real sobre todas las cosas, que es el de Dios. El hombre, convertido en un ídolo como configurador de sí mismo y de su mundo, acaba por destruir o poner en peligro a la naturaleza y a la humanidad. Creí, por eso hablé. La fe nos libera del miedo, nos da esperanza e interpela a los desencantados.
se ha de manifestar con la alegría que nace del que se atreve, piensa y trabaja, y no del que esquiva decisiones. La gloria de cada hombre y el destino de un país dependen del coraje de aquellos hombres y mujeres que, desterrando la tristeza y cultivando la alegría, se olvidan de sí mismos para pensar en el otro, en los otros y en Dios. Ante el miedo y la desesperación de muchas personas, cuando se menoscaba o se niega la primacía del ser humano, vemos que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. La unidad en la colaboración, la reconciliación ante el enfrentamiento, la libertad, el respeto a los derechos y la responsabilidad ante los deberes, la inquebrantable defensa de la dignidad humana, la solidaridad y la cultura del cuidado común son logros a los que no podemos renunciar y que nos ayudarán a superar la crisis humanitaria, también en Europa, que ha nacido peregrinando en torno a la memoria del apóstol Santiago. Es preciso discernir lo que nos está ocurriendo y buscar la salud del alma y del cuerpo y las soluciones para reconstruir el tejido económico, teniendo siempre en cuenta el bien común. Hemos de mirar más allá de los bordes de nuestra finitud para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Arrancar las raíces de nuestro origen nos lleva a la pérdida del sentido ético y religioso, diluyendo la dimensión trascendente. El hombre no se fía de Dios. Abriga la sospecha de que Dios, en definitiva, le quita algo de su vida, que Dios es competidor, que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que solo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. ¿Cuántas veces pensamos así? La gloria y la exigencia de la autonomía que Dios confiere al hombre es velar por los demás, venciendo siempre el mal a fuerza del bien y reconociendo que somos frágiles y vulnerables. La Iglesia preserva lo humano en el hombre. Seamos valientes en nuestra propia debilidad, queridos hermanos y hermanas. El Señor nos dice que Él ha venido a servir y no a ser servido, y que el que quiera ser el primero, que sea el último. El individualismo favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, generando a veces violencia, injusticia y opresión. Todos estamos en la misma barca, frágiles y desorientados, nos decía el Papa Francisco. No tiremos por la borda como un fardo anticuado nuestra tradición, a la que tanto debemos. Al compartir esta reflexión, no pretendo hacerme dueño de vuestras conciencias, sino colaborar en vuestra alegría para gloria de Dios. As estades con confianza acollo a vosa ofrenda para poñela no altar. Apóstolo Santiago, asiste e protese o Papa Francisco e a Igrexa que peregrina en España para que nos manteñamos fiéis a Cristo. Encomendo coa túa intercesión
a todos os povos de España, para que construan unha sociedade polo camiño da esperanza. Amigo do Señor, lembro con memoria agarimosa as persoas que morreron pola pandemia do coronavirus ou por calquera outra causa. Non esquecemos os que morreron fai 7 anos nas vísperas da túa festa polo accidente ferroviario, confiando que todas as persoas gocen xa da felicidade eterna. Apóstolo Santiago, intercede polos nosos gobernantes para que saiban encontrar en diálogo sereno e respetuoso coa verdade solucións aos auténticos problemas que nos preocupan. E intercede tamén por todas aquelas persoas que están ofrecendo os seus mellores esforzos para responder ás exigencias dos demais. Co teu patrocinio, Santo Apóstolo, pido que o Señor bendiga as súas majestades e a familia real. Miramos con esperanza a la celebración del Año Santo Compostelano 2021. Lo hacemos con esa confianza de saber que Dios nos ayuda y el apóstol Santiago. Amén. Pois esa foi a intervención do oferente e a contestación do arcebispo nesta ofrenda ao apóstolo Santiago, que como cada ano se celebra en Compostela e que nesta ocasión, lembramos unha vez máis, celebrase nesta fermosa igrexa de San Martiño Pinario por segundo ano consecutivo por mor das obras que se están a realizar na catedral. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vai dar comezo a liturxia eucarística e durante a presentación das ofrendas o coro vai cantar Bone Pastor de Hilarión Eslava.
Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan, para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santiago Cebedeo y los demás apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Durante a comunión, o coro vai interpretar o Sacrum Convivium de Ignacio Prieto.
foi a comunión e esta, vemos el plano xeral da igrexa de San Martiño, que precisamente se comezou a construir tamén un 25 de suyo. A primeira pedra desta igrexa púsose o 25 de suyo de 1590. Logo pasaría por moitas vicisitudes a igrexa, mesmo a ser parroquia de San Xoán, por exemplo, dai esas campanas que hai unha rúa en Compostela, as campanas de San Xoán, porque inicialmente a parroquia de San Xoán estaba dentro da catedral. Para diferencialas das da catedral, tiñan as campanas fora que sonaban, e durante moitos anos foi trasladada precisamente ata esta igrexa onde estuvo pois ata fai aproximadamente 30 anos. Ben, Monseñor Barrio vai proceder á oración despois da comunión e escoitaremos tamén o himno ao apóstolo Santiago el Maior. Son xa os últimos pasos desta misa solemne, desta cerimonia que a Televisión de Galicia lles está transmitindo en directo desde as 11 da mañá, cando son as 12:23 minutos. Un himno ao apóstolo Santiago que precisamente sonaba, ou soa habitualmente, cando anda, como chamamos en Compostela, cando anda o botafumeiro, ¿no? Cando está funcionando o botafumeiro. Bueno, pois, este ano, curiosamente, que se celebra o centenario deste himno, pois non vai a ser co funcionamento do botafumeiro, pero si é unha data especial desta letra que fixo o médico compostelán Barcia Caballero e con música que fixo o mestre Soler, que era o capellán e o mestre de capela. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos ahora al apóstol Santiago con el himno del apóstol Santiago.
Esa é unha das características tamén, por exemplo, desta igrexa. Non ven que hai un coro, que se chama o coro baixo, e que está non diante, como noutros lugares, diante da propia altar maior, sino xusto detrás. É como un trascoro, como un coro baixo, hai outro coro alto ao fondo da nave central, pero este de Mateo de Prado do século XVI e é un dos máis fermosos tamén de Compostela, con alusións fundamentalmente a vida da Virxe. En comunión con el sumo pontífice y con toda la Iglesia, va a impartir ahora la bendición apostólica con indulgencia plenaria para cuantos hayan participado en esta Eucaristía desde esta Iglesia o a través de la radio, la televisión, internet o las redes sociales, con tal de que se confiesen, comulguen y oren por las intenciones del Santo Padre. Antes de proceder a la bendición, Majestades, quiero reiterarles mi cordial y afectuoso agradecimiento por haber querido estar hoy aquí y participar en esta celebración. Que el apóstol Santiago les siga protegiendo. También agradezco a quienes de una manera presencial o a través de los medios han seguido y participado en esta celebración. He tenido en cuenta todas las intenciones y preocupaciones de tantas personas que ayer por la tarde y hoy por la mañana han llamado para decirme que les estuviera muy presentes en esta celebración. Así lo he hecho. Todos ciertamente necesitamos del apoyo y de la protección del apóstol. A todos les deseo un feliz día del apóstol Santiago. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podéis ir en paz. Pois como colofón a esta misa solemne, o coro interpreta o tema Cantai ao Señor de Max Reger e nos podemos ir dando por finalizado esta transmisión, non sin antes, por suposto, agradecerlles a todos a súa atención, felicitar aos Santiagos, Iagos, Xaimes, Xacobos e a todos os espectadores, desexarlles que teñan un feliz día de Galicia. Así é, que teñan un bo día. Por finalizado, pero obviamente durante a interpretación deste himno final os reis todavía están no interior de San Martiño Binario, van sair en procesión, o arcebispo vai nos despedir á porta do templo, vaise facer unha procesión ao inverso do que se fixo no momento inicial, e despois trasladaranse ata o Pazo de Raxoi, onde van participar nunha recepción que terá un formato reducido. Tamén nos chamou a atención ver en este templo tan fermoso, tan enorme, que había pouca xente. Obviamente, por razóns de seguridade e de higiene, que manter a distancia de seguridade, era un pouco, non sei, unha sensación extraña, non? Ver unha nave central tan inmensa e con tan pouca xente. Pero as razóns de seguridade son as que mandan nestes casos. Sí, agora, como decías, formase esta procesión que vai, cando é na catedral, vai justamente dende o altar maior e do lugar do oferente, vai ata o Pórtico da Gloria, e ali é onde habitualmente
as autoridades eclesiásticas despiden ao oferente. En esta ocasión, evidentemente, como non é na catedral, pois vaise proceder a esa formación que inicia o que chaman o Pincerna, o que vai diante o Pincerna. Primeiro salen as autoridades e iniciase esa procesión ata a porta para acompañar o oferente e despedirlo, ainda que efectivamente despois se celebren outro tipo de recepcións reducidas entre os participantes nesta cerimonia. Bueno, pois Felipe VI foi o cuarto monarca español que fixo a presentación en persoa, non? Alfonso XII, Alfonso XIII, Juan Carlos I e Felipe VI. E todos agardamos que o ano que ven, que será ano santo, porque o Día de Santiago caerá en domingo, volva a estar con nós na capital de Galicia presentando a ofrenda nacional ao apóstolo Santiago. Por certo, que non comentamos que, ademais dos reis de España, pois había autoridades, obviamente estaba o goberno galego en funcións en pleno, estaba o presidente da Xunta en funcións, podemos ver tamén a vicepresidenta terceira e ministra de Asuntos Económicos, estaba o presidente do Tribunal Constitucional, alcalde, corporación municipal, etc. Sí, as autoridades, digamos, do goberno e do resto do país acompañan o oferente, por unha parte. Por outra parte está, como veían, á dereita colocado o que son o Concello de Santiago, non? A cidade que acudía tamén a participar neste acto oficial, que era o acto principal e primordial da celebración da catedral. Proceden xa a abandonar o templo. Como lles decimos, o acto que hai a continuación será unha breve e, digamos, discreta recepción no Concello de Santiago, como suele ser habitual. As imaxes poderán as ver, por suposto, nos nosos telexornais. E vexan que xa o templo quedou vacío, porque a seguridade primou por encima de calquera outra circunstancia. O arraigo de tradicións como esta, dixo don Felipe, débese a que foron forxadas polos povos e dixo que son necesarias porque supoñen unha anclaxe no transcurrir do tempo, ofrecen perspectiva aos nosos problemas, elevan o espírito e fortalecen a unidade. Unha palabra que repeteu varias veces ao longo da súa ofrenda ao rei Felipe. Despídese agora así do arcebispo de Santiago, que lle agradeceu moi especialmente a súa presencia nesta data tan significada para Santiago e para Galicia. Presidente do Constitucional, presidente da Xunta en funcións, a ministra de Asuntos Económicos e vicepresidenta terceira do Goberno, o presidente do Parlamento en funcións tamén, o delegado do Goberno en Galicia, o alcalde de Santiago e as autoridades militares. Estas son xa imaxes do exterior do templo. Con que remate, digamos, a parte religiosa da celebración do apóstolo Santiago, non? Agora, en teoría, xa a gran festa e a festa en todos os sitios, en fin, que este ano pois vai ser un pouco máis comedida, non? Sí, estaba a cidade un pouquiño, vamos, digamos, con menos ambiente do habitual para un 25 de xullo. O normal tamén sería cando os reis visitan Santiago, que a xente acompañe o percorrido, que a xente acuda a saludalos, pero obviamente por razóns de seguridade non se deben producir aglomeracións. Esa foi a razón de que se suspendera a tradicional parada militar que precede a este acto religioso.